Dios les bendiga a todos, que el Señor me les bendiga, los guarde y los cubra con su preciosa sangre. El tema de hoy, como el pastor ya estaba diciendo, es algunos portales que Satanás, los brujos, los satanistas usan para entrar en una persona o en una casa. Vemos que en hebreo la palabra portal es char, y esta palabra se refiere a una puerta o entrada en general. Entonces podríamos decir que estas son algunas puertas que Satanás usa, los brujos, los satanistas, para entrar en una persona o en una casa. Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo son por las cosas que nosotros vemos. Y allí involucra muchas cosas. Puede ser la televisión. Acuérdense que en la televisión pasan muchos programas, aún programas de terror. Si uno ve programas de terror, ¿qué va a suceder con nosotros? Puede entrar en nosotros miedo, terror, muchas cosas. Si uno ve programas que son indecorosos, indecentes, ¿qué va a pasar? No podemos contaminar porque estamos viendo cosas que no debemos ver. Por el Facebook, ahora yo me he quedado asombrada porque cada vez que entro al Facebook para compartir los videos, siempre sale, parece como una imagen, yo no sé, pornográfica, yo no sé, una cosa terrible. Entonces nuestros ojos tenemos que cuidarlos. Y también cuando nosotros estamos en la calle. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres, mujeres que se visten indecorosamente y tenemos que cuidar nuestros ojos. Vamos a ver eso en el Evangelio según Mateo 5 del 28 al 29. Pueden buscar en su palabra. Yo voy a leer por aquí. Mateo 5 del versículo 28 al 29 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces ahora vamos a ver, aquí estamos viendo con los versículos bíblicos, pues que uno puede, por medio de la vista, puede entrar en cosas en nosotros espirituales. Nos puede hacer caer. Entonces vamos a ver en el segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 2-4. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Y dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. O sea que estamos viendo que la mujer tenía su marido, tenía su hombre. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Fíjense, eso fue, vamos a decir, algo natural, o sea, visible. Él la vio y ven cómo el pecado entró por sus ojos. Así mismo puede entrar por algo, así sea por el internet. Por cualquier lugar donde nosotros veamos algo, nos podemos contaminar. O sea, eso es una realidad. El segundo ejemplo es por los espejos. Esto de los espejos, ustedes saben que así como los brujos usan muñecos, así como los brujos usan ropa, así como los brujos usan cualquier cosa para hacer brujería, ellos utilizan también los espejos. ¿Y qué hacen con los espejos? Ellos envían espíritus inmundos a través del espejo y hasta ellos mismos pasan a través de los espejos. ¿Lo hacen cómo? Con brujería.
Si eso, yo he tenido muchas experiencias en cuanto a eso. Pero si eso llegara a pasar, acuérdense que todo se arregla con la oración, con la guerra. Si eso llegara a pasar, uno lo que tiene es que orar por los espejos. Hay gente que hasta los bota, se pueden tapar los espejos si quieren, pero se puede orar. ¿De qué manera oro yo por los espejos? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, envío fuego de Dios sobre los espejos. Fuego de Dios, el fuego de Dios consume, destruye. Todo portal en los espejos se cierran perpetuamente y se sellan con la sangre del Señor Jesucristo. Y ya, acuérdense que todo es con fe. Y cuando uno ora, uno tiene que creer que lo que uno está hablando, está declarando, se va a cumplir. Se cumple, se ejecuta. Todo es con fe. Si no se tiene fe, no pasa nada. El tercer ejemplo. Cualquier cosa u objeto dedicado al enemigo. Los tatuajes, las cejas tatuadas, o sea, no las cejas que uno se pinta, sino el tatuaje, que eso bota uno sangre, que le raspan para que quede ceja permanente. A eso me refiero. Cualquier cosa o objeto dedicado al demonio, a los demonios, al enemigo, los tatuajes, las cejas tatuadas. Vamos a ver lo que dice Levítico. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. Nos dice: y no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimáis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Cuando habla de que no te harás rasguño, que no te cortarás tu cuerpo. Entonces después dice, ni imprimiréis vosotros señal alguna, habla de tatuaje. Por ejemplo, cuando nos hacemos la ceja, ahí nos estamos rasguñando, sale sangre. Cuando nos estamos tatuando también sale sangre. Y aquí dice, ni imprimiréis vosotros señal alguna. Ese es tatuaje. Y eso está en Levítico 19, 28. O sea que estamos viendo que eso no viene de parte de Dios. Pero, vamos a ver el caso de que cuando uno no es cristiano, la persona viene así como está, porque uno en el mundo hace de todo, por falta de conocimiento. Viene uno tatuado, viene uno haciendo las cosas que a Dios le desagrada. Pero así venimos todos del mundo. Cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Confesar nuestros pecados por falta de conocimiento y orar. Si tiene un tatuaje, orar por eso, para que todo lo que haya entrado por medio de ese tatuaje en la persona salga. Ya anteriormente hemos hablado de la manera de hacerse autoliberación. O sea, todo tiene solución porque todo se soluciona con oración, guerra espiritual, oración de liberación. El cuarto, símbolos satánicos. Aquí en este punto nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos símbolos que no son de Dios, así mismo como se está diciendo, son símbolos satánicos. Y yo he visto que en el pueblo de Dios los usan. ¿Pero por qué los usan? Porque no tienen conocimiento, porque no saben. Yo he visto en la iglesia de Cristo con collares y cuando les veo el símbolo es un símbolo satánico y no saben. Entonces la persona al ponerse algo que tiene un símbolo satánico, ese es un portal, una puerta. Le da legalidad a un espíritu de las tinieblas para que ataque, entre en la persona por ese collar. Y así mismo pasa con la ropa. Yo he visto hasta carteras, bolsos, hermanas con bolsos que tienen símbolos que son satánicos, pero no saben. Aretes con símbolos satánicos. A veces se compran cortinas y no ven los dibujos que tienen, las imágenes que tienen. Compramos sábanas, cosas para el hogar, la familia, y no sabemos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso se vuelve derecho legal a las tinieblas. ¿Por qué? Porque se está introduciendo en el hogar o en nuestro cuerpo, le damos derecho lugar al cuerpo, por un símbolo que es satánico, que no viene de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso es delicado, sumamente delicado. La quinta puerta, que es un portal, como dijimos, es por la forma de arreglarnos físicamente.
Vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 3. Y vamos a leer del 16 al 24. Ahí nos habla del juicio contra las hijas de Sión. Cuando se habla de las hijas de Sión, se está refiriendo a las mujeres de Jerusalén. Y cuando se está refiriendo a las mujeres de Jerusalén, se está refiriendo al pueblo de Dios, a las hijas, al pueblo de Dios, a las mujeres. Entonces, en estos versículos, en estos textos bíblicos, ¿verdad? Ellas son reprendidas por su orgullo, por su vanidad y su comportamiento inadecuado. Ya nosotros sabemos que el orgullo es pecado. Sabemos que la vanidad, el otro día el pastor predicó sobre la vanidad es pecado. Y aquí lo vamos a ver también. Entonces ellas son reprendidas por su orgullo, vanidad y su comportamiento. Entonces el orgullo y la vanidad son pecados. Entonces a ellas se les describe en estos textos como altivas, coquetas y con un andar ostentoso. O sea que, y en este pasaje Dios profetiza que Dios las iba a castigar por su arrogancia. O sea que iba a venir castigo. Y cuando viene castigo de Dios sobre una persona, sobre un pueblo, ¿por qué sucede eso? Por causa del pecado. O sea que todo el comportamiento de ella venía por causa del pecado. Vamos a leer desde el versículo 16. Dice: Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Fíjense, cuando dice se ensoberbecen, o sea que andan con soberbia, con orgullo, con altivez. Andan con el cuello erguidos, no miran a nadie, yo soy mejor que todo el mundo. Y dice, y con ojos desvergonzados. Eso quiere decir que coquetean con sus ojos. Cuando andan, van danzando y haciendo con los pies. ¿Qué quiere decir allí? O sea que hacían sonar, ellas usaban brazaletes en las piernas y hacían sonar los brazaletes cuando ellas caminaban, como si estuvieran danzando, para que la gente escuchara. Se ponían brazaletes en los tobillos, en las piernas. Por tanto, versículo 17, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. O sea, cuando dice que raerá las cabezas de las hijas de Sión, se está refiriendo que las dejará calvas. Y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día, cuando habla de aquel día, está hablando aquel día del juicio. Porque el que hace mal, el que peca y persiste en el pecado, en algún día, en algún momento va a caer el juicio de Dios. Porque ¿qué sucede? Dios nos da oportunidad para que nosotros nos arrepintamos. Él da oportunidad, da una oportunidad, sigue dando oportunidad, pero llega un momento donde la persona no se quiere arrepentir y persiste a hacer lo malo. ¿Y qué pasa? Viene el juicio. Entonces dice, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, o sea, los adornos. Fíjense que se adornaban hasta los calzados. Las redencillas, habla de las diademas. Se ponían diademas, coronas. Las lunetas, cuando se habla de lunetas, son adornos de forma de luna, que usaban ellas, las mujeres. Collares, los pendientes, brazaletes, las cofias, versículo 20, las cofias son pañuelos que usaban en la cabeza. Los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, los joyeles. Cuando habla de joyeles son las joyas. Dice los anillos, los joyeles de las narices. En los tiempos bíblicos usaban anillos en la nariz, un anillo. Por eso es que dice, los joyeles en las narices, se ponían en las narices anillos, lo que hoy mismo le llaman también piercing.
las ropas de gala, o sea, que se ponían ropa elegante. Dice los mantoncillos, los velos, las bolsas. Cuando habla de bolsa quiere decir los bolsos, las carteras, lo que decimos hoy en día, los bolsos. Los espejos, el lino fino, ropas de lino de alta calidad, fíjense, usaban como si hoy dijéramos, bueno, yo me voy a poner hoy una ropa de marca, de buena tela, de la que es cara. O sea que ya se ponían como lo mejor, que era en aquel tiempo las ropas de lino de alta calidad, las gasas y los tocados, que son los adornos para el cabello. Entonces, ¿qué dice el Señor? En lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello. O sea, nos está diciendo que de ella tener, ¿verdad?, esa cabellera hermosa, él les iba a rapar su cabellera, y en lugar de ropa de gala, ropa elegante, se iban a ceñir de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando nosotros aquí? Aquí estamos viendo que las hijas del pueblo de Israel, ellas se adornaban, ellas se arreglaban, se ponían ropa, vamos a decir lo que hoy día dijéramos, ropa costosa. Y fíjense que se ponían de todo, desde la cabeza adornos, brazaletes, de todo, collares, zarcillos, los pies, todo, hasta se adornaban hasta las sandalias. Ahí vemos que ellos se adornaban desde la cabeza hasta los pies, las mujeres, se ponían de todo. O sea que mientras más tenían, como que más bella soy, más hermosa soy, y se ponían ostentosa. Y para completar, orgullosa, como que yo soy la mejor, la más bella del mundo. Ahí decía que se ponían con un cuello erguido, o sea que no miraban a nadie. Entonces, por causa de todo ese pecado, porque eso es vanidad, por aparentar lo que no es, por querer hacer lo mejor, por causa de todos esos pecados de vanidad, de orgullo, de soberbia, el Señor dijo que iba a venir sobre ellos juicio, como vendría con cualquier otro tipo de pecado. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en Job capítulo 42, 14, nos dice, llamó el nombre de la primera Gemina, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Aput. Recuerden que aquí el caso de Job, acuérdense que Dios permitió que él pasara por prueba. Él fue probado, quedó en la ruina, le mataron todos los hijos. Los amigos, bueno, le habían dicho que lo que estaba pasando era por culpa de, sabrá Dios, de algún pecado que había cometido. La mujer todavía le dijo, bueno, maldice a Dios y muérete. Y para completar, le dio una enfermedad en la piel. Entonces vemos que fue probado fuertemente, para recordar un poco la historia de él. Pero a la final Dios lo restauró. ¿Y qué dice la Biblia? Que le dio el doble. Le volvió a dar nuevamente riquezas y le volvió a dar nuevamente hijos. Se le habían muerto 10 hijos, el enemigo los mató, pero porque Dios autorizó eso, porque estaba pasando prueba. Pero Dios le devolvió, le dio 10 hijos nuevamente, 7 varones y 3 hembras. Y la menor, que es la que quiero nombrar, Keren Aput, es interesante ver lo que significa el nombre. En hebreo, Keren Aput significa literalmente cuerno de la belleza. ¿Qué quiere decir eso? Se está refiriendo a un cuerno de cosméticos de antimonio, un tinte negro brillante para realzar los ojos. Recuerden que Job era un hombre de Dios. A mí la Biblia dice que era un hombre justo. Y aquí estamos hablando de su hija. Y le puso un nombre que quiere decir, la pintura de los ojos. ¿Qué quiero mencionar con esto? Que en los tiempos bíblicos las mujeres se pintaban así como se adornaban el cuerpo. Ellas se maquillaban, vamos a decir así lo que hoy decimos maquillaje. Ellas se pintaban con amonio los ojos. Se maquillaban. Y hoy en día, las israelitas, los del pueblo de Dios, ellas se siguen maquillando. Se siguen adornando y se siguen maquillando. ¿Qué también les quiero decir con eso? Que eso no es pecado ni es nada malo, porque sé que hay muchas
personas del pueblo de Dios que enseñan que es pecado ponerse prendas, que es pecado maquillarse, que es pecado hasta arreglarse. Y no es así, porque vemos que en el pueblo de Israel las mujeres, con lo que leímos hace rato, ellas más bien se ponían adornos desde la cabeza hasta los pies. Entonces vemos que no es así. Entonces todo lo que uno enseñe, hay muchas personas que dicen que tuve un sueño, que tuve una revelación, que Dios me dijo. Todo lo que Dios me diga, toda revelación que yo tenga, todo sueño, debe estar alineado a la palabra. ¿Qué quiero decir con eso? Dios me reveló una A, pero la Biblia me enseña que no es A sino B. Entonces yo ahí tengo que saber de que esa A que me está revelando Dios no viene de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que es B. Esa es la manera que nosotros vamos a saber si lo que estamos supuestamente viendo en visión, escuchando, viene de Dios o viene del enemigo. Entonces no podemos enseñar que eso es malo, porque la palabra de Dios dice lo contrario. Entonces ahora hay también un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver en Génesis capítulo 24, el versículo 23 y 53. Aquí es cuando Abraham envía a buscar esposa para su hijo Isaac, que encontró a Rebeca. Dice: y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y sacó el criado alhajas. Cuando habla de alhajas, está hablando de prendas. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Aquí estamos viendo a Abraham. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue un siervo de Dios, un hombre de Dios. Y aquí vemos cómo él le llevó a esa mujer que iba a ser escogida para su hijo Isaac, le llevó prendas, joyas, brazaletes, oro de plata. Entonces aquí vemos que en la antigüedad, claro que se ponían prendas. Entonces, ahora veamos cómo el Señor quiere que nos arreglemos nosotras, ahora que estamos en el Nuevo Testamento, ahora que el Señor dio su cuerpo, su vida para morir en la cruz del Calvario, que nos ha redimido de toda maldición de la ley. Vamos a ver ahora qué nos dice el Señor, de qué manera nosotros nos debemos arreglar. Si de repente nos tenemos que arreglar como todavía en el Antiguo Testamento, o ahora. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento. En Primera de Timoteo, capítulo 2, del 9 a 10, nos dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí hay un tema, ¿verdad? Una controversia, porque cuando leen este versículo piensan que es que dice que las mujeres no deben ponerse prendas, que las mujeres no deben ponerse ropa costosa, que las mujeres no deben hacer ningún peinado, que las mujeres no pueden, y no es así. Aquí el Señor lo que nos está diciendo es que no nos enfoquemos en eso. Leímos ahorita el ejemplo de cuando las mujeres de Sión se vestían todas. ¿Para qué? Para demostrar la belleza externa. Se ponían adornos desde la cabeza hasta los pies, para mostrar de que la belleza viene de afuera. Mientras más tenga, mientras más oro, mientras más bella soy. Pero el Señor, ya las cosas cambiaron, ya el Señor no quiere que nosotras seamos así. Ahora todas las mujeres, todas las hijas de Dios, inclusive todas las hijas de Dios, que ahora nos enseña el Señor, que ahora no es así. Tenemos que andar ¿qué? Con decoro, con pudor
y modestia. Veamos qué es ropa decorosa. Significa vestirse con pudor, modestia y sobriedad, evitando la ostentación o la ropa que llama la atención de forma inapropiada. O sea que cuando nosotras, las hijas de Dios, nos vamos a vestir decorosamente, tenemos que tener cuidado de que cuando nos estamos vistiendo, tenemos que vestirnos de ropa que no sea inapropiada. Mi hermana Geraldine, tenemos que vestirnos de ropa que no sea inapropiada. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que vernos en el espejo. Si lo que nosotras nos estamos poniendo le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Uno la mujer sabe. Cuando uno se pone una blusa, se pone un pantalón o se pone una falda, un vestido, cualquier prenda que uno se ponga, sabemos que nosotras nos vemos en el espejo y nosotras sabemos si se ve mal o no. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces el Señor nos llama a vestirnos de una manera decorosa. Y aunque aquí en estos pasajes se está refiriendo a la mujer, recuerden que esto también se aplica al hombre. ¿Por qué se aplica al hombre? Recuerden que en los tiempos bíblicos todos se vestían con túnica, tanto las mujeres como los hombres. ¿Qué es una túnica? Como si fuera un vestido manga larga, un vestido ancho. Eso es una túnica en los tiempos bíblicos. Pero ahora estamos viendo que a nivel de todas las naciones nadie se está vistiendo, solamente esos países de aquella cultura, pero nadie se viste hoy en día con túnica. ¿Por qué? Porque la moda ha cambiado. Recuerden que la mayoría de los modistas, que son ellos, no tienen al Espíritu Santo de Dios. ¿A quién tienen? Al enemigo. Entonces, como tienen al enemigo, ¿qué es lo que sucede allí? ¿Qué tipo de ropa es que hacen ellos? Diseñan ellos. Ropa que es cortica, que casi no tiene ropa, enseñando todo el cuerpo, todo pecado, todo pegado, todo escotado. ¿Por qué? Porque es el enemigo que está allí, no está el Espíritu Santo de Dios. Para que les guíe a diseñar la ropa de una manera sana, de una manera apropiada. Entonces todo hijo o hija de Dios tiene que tener cuidado cuando vaya a comprar algo, porque el hecho de que la ropa, de repente venden una ropa, pero yo estoy viendo que no está bien, yo no puedo comprarla. Tanto hablo del hombre como la mujer. Tenemos que tener cuidado en cuanto a eso. Tenemos también, por ejemplo, que es vestirse con pudor. Recuerden que nos manda a vestirnos decorosamente con pudor y modestia. Entonces, cuando hablamos de pudor, ¿qué es? Implica elegir ropa que sea decorosa, modesta y apropiada, que refleje la pureza del corazón y no que busque llamar la atención y ser provocativa, que era lo que estaban haciendo en el ejemplo de las hijas de Sión cuando estuvimos leyendo. Sino que nos tenemos que enfocar en tenemos que evitar las cosas ostenciosas, como peinados recargados, joyas caras, no, puras joyas carísimas que cuesten 10,000, 20,000 pesos, y vestidos que de marca. Yo solamente uso puro de marca, que esa marca, bueno, pues carísima. Las hijas de Dios no podemos ser así. Claro que nos tenemos que vestir bien, claro que nos tenemos que vestir hermosas, pero normal. No está mal que yo me compre algo caro, porque si yo veo algo, voy a ir para un matrimonio o algo importante y quiero vestirme bien, si tengo el dinero, no está mal que yo lo haga. Pero lo que está mal es que me enfoque en eso, que todo lo que yo compre tiene que ser carísimo, de última modelo, del diseñador tal, no, eso es a eso. Que tenemos que tener cuidado de no pasar el límite de la vanidad, porque recuerden que la vanidad es pecado. Y vestirse modestamente, acuérdense acuérdense de las tres: decorosamente, con pudor y modestia. Entonces, vestirse con modestia significa usar ropa que refleje decencia, respeto, humildad y un corazón enfocado en honrar a Dios, en lugar de atraer una atención indebida o manifestar vanidad y orgullo.
Porque el hecho de yo vestirme recargadamente en todo, eso es vanidad. Y cuando recuerdan que cada vez que uno peca, uno le da derecho legal al enemigo. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, de no vestirnos para llamar la atención, para que me vean que estoy bella, para que me miren. Tenemos que tener cuidado con eso, con lo que hay en nuestro corazón. Si llegamos a sentir eso, tenemos que pedir perdón y arrancar en el nombre del Señor Jesucristo todo lo que pueda estar operando en nuestras vidas. Y las 6, por las cosas que se usan en el cuerpo, cabellos, uñas, implantes en el cuerpo. Hablo de cosas postizas. Cosas postizas. ¿Por qué las cosas postizas que uno usa es pecado? Porque es vanidad. Por ejemplo, yo tengo mi cabello. No, pero me quiero poner una peluca. Dios me dio mi cabello, pues entonces me quiero poner una peluca. Ya eso es vanidad. Me quiero poner mechas, me quiero poner, hablo de cosas postizas. Me quiero poner mechones postizos. Eso es vanidad. Tengo mis pestañas, pero no, yo las quiero más largas. Las quiero que me lleguen aquí arriba en la frente. Entonces viene y me pongo pestañas. Eso es vanidad. El Señor nos dio nuestras uñas. No, pero no, yo las quiero no sé qué, así, cuadradas, puyúa. Eso es vanidad. Eso es vanidad. Entonces, cuando yo uso cosas postizas, estoy pecando, porque como es vanidad, le estoy dando derecho legal al enemigo. Igualito, vamos a ir más allá. Hoy en día, hombres se están poniendo implantes de músculos, increíble, pero cierto. Le meten los músculos para que se les vea un músculo artificial, pero son implantes. Cuando las mujeres se hacen los bustos, porque los quieren grandes. Recuerden que Dios nos dio a cada quien los gustos, pequeños, medianos, grandes. Dios es un Dios creativo. Entonces cuando la persona, la hija de Dios, se pone implante, ya eso es vanidad. Ahora hay personas, cuando no es pecado, cuando no es vanidad, hay personas que tienen los senos demasiado grandes y siempre andan con dolores de espalda, le está dañando la columna y necesita operarse para reducírselo porque la está enfermando físicamente. Entonces ya ahí vemos, ese es un ejemplo, ya vemos que ya eso no es vanidad. ¿Por qué? Es una necesidad. ¿Por qué? Porque mira, ya no puede. Y se los digo porque yo tuve una hermana que era así. Eso era todo el tiempo un dolor de espalda porque los pechos eran grandísimos. Entonces, como vemos, ya eso no es vanidad, no es pecado. Entonces vemos a hombres, mire, poniéndose hasta aquí implantes, en el cuerpo adentro implantes. Todo eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Por ejemplo, si nosotras las mujeres queremos arreglarnos el pelo, la mujer puede teñirse el pelo, claro que sí. Pero de manera que modesta. No me voy a teñir el pelo de un verde, de un fucsia. ¿Me entiendes? Tiene que ser un color pues que sea acorde, agradable, que le quede bien, pues, como hija de Dios. Pero claro que puede pintarse el pelo, puede desrizarse el pelo, puede hacerse lo que quiera, pero de una manera modesta. La mujer puede maquillarse, porque Dios no prohíbe eso. Pero ¿cómo tiene que hacerlo? De una manera decorosa, modesta. Hay maquillajes que son fuertes, y aquellos ojos negros, y aquello, mira, No, usted se echa su base, su cosa, su color, pero moderadamente. Vamos a decir modesto, moderado. Usted moderadamente, usted se maquilla. Usted se va a poner ahora prendas, claro que eso no es malo. Fíjense que en los pueblos de Israel, ellas se ponían sus prendas, pero no nos vamos a poner las prendas como el pueblo de Israel. Mira, eso se llenaban todo, no. Porque ahora el Señor que nos dice que hagamos la cosa de manera modesta. Usted se pone sus zarcillos, claro que sí, su cadena, su anillo, su pulserita. ¿Me entiende? Pero no que se vaya a llenar las manos, los 5 dedos con los 5 anillos. Hay personas que usan hasta 3 cadenas, las cadenas así gruesísimas. Y hasta hombres. Por eso que digo que esto también se aplica a hombres. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos los hombres no se vestían así. Pero ahora estamos viviendo en tiempos que ya eso cambió. Entonces el hombre tiene que cuidarse también. ¿Se puede poner su cadena?
se ponga su cadenita. Porque vemos también a rey Saúl, como él se puso, el rey Saúl tenía brazalete. Cuando a él lo mataron, le quitaron su corona y el brazalete que traía en su brazo. Entonces, como hombre tenía su brazalete. Entonces, que el hombre se quiere poner su cadenita, ok, la cadenita, pero no como muchos, que es como de dedos de grueso, y a veces tienen hasta 3, 4 y de oro para que la gente vea que tiene. No, porque eso es lo mismo que diríamos de la mujer. Tenemos que cuidarnos de la vanidad, de la extravagancia, Entonces vemos que las cosas postizas no son de Dios y son pecado. Entonces vamos a cuidarnos de eso. ¿Qué quiero las uñas largas? Dejémonos, y las tengo cortas. Vamos a dejarnos crecer las uñas. Nos echamos cosas para que se pongan duras y se arreglan las uñas naturales. Ay, que yo tengo los pelos lisos, pero los quiero tener rizados. Como no se puede poner peluca ni extensiones ni nada, hágase un tratamiento si usted quiere, alícelo y ya se arregla el pelo, pero de usted natural. Y de las uñas igual, las uñas de los pies, las manos, todo igual. Nos podemos pintar, claro que sí, las uñas de las manos, los pies. Usted se quiere arreglar sus uñas naturales, pero nada artificial, porque todo eso le da derecho legal al enemigo. ¿Y quién entra allí? Jezabel. Les voy a dar una anécdota que yo tuve en una administración que hice. Le hice administración a una adolescente, no, una muchacha de 20 y pico de años. Y allí estaba Jezabel. Ya yo tenía 1 hora, no se quería ir. Y yo le dije, bueno, ya basta. Me vas a decir cuál es tu derecho legal y ya. Bueno, y me dijo, ya tiene algo que es mío. Y yo le digo, ay, ¿qué es lo que es tuyo? Los pelos. Yo digo los pelos y de una vez se me vino a la mente, tiene pelo postizo. No se le veía. La muchacha tenía el cabello por aquí, yo no le veía de frente, yo no se lo veía. Entonces viene, me dijo, el cabello es mío. Y yo le digo, ¿ella tiene pelo postizo? Y me dice, sí. Y también tiene la gaveta, tiene la seta. Me empezó a nombrar la demonia Jezabel, ¿dónde estaban todos los pelos de ella? Ok, tuve que decirle que se hiciera a un lado y tuve que llamar de nuevo a la muchacha para que volviera en sí. Y le pregunté que si ella tenía pelo postizo y me dijo que sí, que tenía extensiones. Yo no le había visto nada. Yo le dije, bueno, tenía como extensiones, mechones así. Yo le dije, bueno, necesito que te quites eso de una vez, porque eso es, al tú tener eso, al tú usar eso, le das derecho legal a los demonios, y ahí está Jezabel que no quiere salir porque eso es de ella. Entonces quítate todo eso, busca lo que tenés en la gaveta, tenés la seta, me decís, bueno, ya lo nombró. Busca todo donde quiera que tenés, lo metes en una bolsa y lo sacáis fuera de la casa. Cuando ella hizo eso, volvió, la hice hacer una oración pidiendo perdón. Pidió perdón por falta de desconocimiento. A lo que ya llamé nuevamente a Jezabel, se manifestó. Miren, la eché y de una vez se fue. De una vez se fue en el nombre del Señor Jesucristo, de una vez. ¿Por qué? Porque ya no tenía derecho legal. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque por ejemplo, aquí en este país, República Dominicana y en muchos países, se usan mucho las trenzas, mucho. Y por falta de conocimiento, fíjense, le abren las puertas a Jezabel. Y muchas, aún mujeres de Dios, usan peluca, usan extensiones, todo eso. Pero dice la Biblia que mi pueblo perece o peca porque le faltó conocimiento. Entonces tenemos que tener conocimiento para no cometer errores y no darle derecho lugar al enemigo. Entonces vamos a ver un ejemplo de la otra puerta, son las trenzas africanas. El otro es antes de eso. El otro ejemplo son las trenzas africanas. Esas mismas. Aquí vemos el estilo de trenza que no se puede hacer. Ahí está el ejemplo. Son dos, pero es el mismo. Esas trenzas africanas, ese estilo no se puede hacer, porque le da legalidad a las tinieblas. Por eso es que vemos muchas muchachas y hasta hombres contaminados con ese tipo de espíritu. ¿Por qué? Porque sin saberlo, no tienen conocimiento, le dan legalidad al enemigo cuando se usan esas trenzas.
esas que están allí puestas en la pantalla, las podemos ver. Ese tipo de trenzas africanas no se puede usar. Por supuesto, ni pelo postizo, que la mayoría se coloca extensiones para hacerse esa trenza, no se puede usar ni con pelo postizo, ni haciéndosela con su pelo natural, no se puede hacer. En el pueblo de Dios las hijas no pueden hacer eso. Y está el otro ejemplo de las otras trenzas, que estas son las trenzas decorativas. Estas sí pueden hacerlas las hijas de Dios. No solamente esta, sino que todo tipo de trenza que sea decorativa. Todo tipo de trenza que sea decorativa sí se puede hacer, pero con el pelo natural, con el mismo pelo de la persona. Cualquier tipo de trenza que sea decorativa se puede hacer con su pelo natural, nada artificial, porque ya usted sabe. Entonces, para ya culminar, ¿verdad? También quiero hablarle con respecto a los niños, a las niñas. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo vestimos a las niñas, porque muchas veces nos preocupamos nosotras como adultas por no faltarle a Dios, por no pecar a Dios, pero se ha visto muchas mujeres en el pueblo de Dios que también acostumbran a sus hijas niñas, que son inocentes, que son bebés, les colocan chorcitos para salir a la calle, les colocan blusitas corticas y las visten de manera indecorosa. Ajá, correcto. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué nos dice? Instruye al niño desde pequeño para cuando sea adulto no se aparte. Cuando habla de la instrucción, habla de una instrucción de la palabra, que tú le enseñas la palabra para que el niño aprenda, sepa lo que es bueno, lo que es malo, y pues se aparte de lo malo y haga las cosas de Dios. Y dentro de esa instrucción que está, también el vestir. Pero si yo acostumbro a la niña, puro chorcito, puras falditas, minifaldas, y niñas de 7 años pequeñitas, ¿tú qué crees cuando tú le vas a poner una cosa por la rodilla? No le va a gustar, porque ya está acostumbrada a usar sus chorcitos corticos. Entonces, ¿qué sucede? Tú la estás instruyendo. ¿De qué manera la está instruyendo la madre? De una manera a que ofenda a Dios, a que quebrante la palabra, porque en el momento de la madre poner malvestir a la niña, tú le estás diciendo, toma, ofende al padre. Eso es lo que le está diciendo, ofende al padre. Y la está acostumbrando, la está instruyendo a vestirse pervertidamente. Cuando esté grande, no va a estar tranquila si no tiene un chorcito puesto, si está enseñando todos los senos, si tiene una cosa cortica. Entonces, exhortó a las madres de la Iglesia de Cristo a que tenemos que entrar en conciencia, porque yo he visto muchas madres. Entonces, eso es inaceptable. Y nosotras tenemos que dar también el ejemplo a las niñas. Si yo veo para que la niña no se acostumbre a poner un short, yo entonces no me pongo short. Yo primero no me puedo poner short porque no puedo salir en short para la calle. ¿Me entiendes? Pero si eso va a afectar a mi niña, le voy a enseñar mal, ni en la casa me lo pongo. Me pongo mis bermuditas en la casa, por el calor, la cosa, pero es para no enseñarle mal a mi hija. Porque te va a decir, mami, pero tú tienes un short, comprame un short. Para que vean que nosotros somos ejemplos a los hijos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar, dándole al Señor gracias. Padre amado, mi Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por todo este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú tienes bajo control todas las cosas, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Gracias por guiar nuestros pasos, por enseñarnos, por instruirnos. Gracias, Padre, porque tu palabra son espíritu y son vida y no vuelve vacía. Te pedimos que esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo produzca fruto en cada uno de nosotros y en toda aquella persona que va a escuchar este video, este audio, Padre. Que produzca fruto a 100 por 1, Señor. Y sellamos esta tu palabra con tu presencia, con tu Santo Espíritu y con la sangre del Cordero en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.